Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y participación en esta ceremonia sencilla, pero de gran trascendencia humana, espiritual y en el ser que todos somos. A la misma vez les agradezco porque me permiten continuar en el peregrinaje que me encomendara mi maestro, el venerable Satarjat José Marcelli, di por el mundo, tratando de responder a lo que la vida me pide y enriqueciéndome de todo lo que la vida me da. Muchísimas gracias. Bien, vamos a iniciar nuestros diálogos. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna experiencia a compartir, adelante, tienen la palabra. Tienen la palabra. Adelante, Alejandra Barroso. Buenos días, maestro, y buenos días a todos. Maestro, ¿me puede explicar un poco más sobre la templanza? Y lo que se templa no se rompe. La templanza viene del templar el acero, templar el hierro. Y por un lado se le pone en alto sentido de calor a que quede rojo vivo, muy intenso, y a la misma vez se le golpea para que se compriman las moléculas más. Eso queda sólido y flexible. No digo rígido, no, sólido y flexible. La templanza es una capacidad de no quebrarse ante las circunstancias, de no perder la confianza de que hay esperanza, de seguir adelante ante las pruebas, de no desmoronarse, de no caer en el sentimentalismo o en el derrotismo o en el triunfalismo. La templanza es mantenerse, mantenerse firme, con la dirección correcta, como se marca en el gran arcano. Tomas la espada, pero la mantienes siempre vertical. Ese es el señalamiento, no es otro. Y entonces es la gran aspiración a elevar el estado de conciencia. Mi compromiso conmigo mismo, el compromiso con la vida, con los demás, que pueden confiar y yo confío en que seguiremos. Independientemente de las dificultades, una buena espada templada no se quiebra. Una espada con que se llaman impurezas sí se quiebra. De hecho, en el Japón, los que se dedican a hacer esas espadas maravillosas, de esa templanza asombrosa, a la primer quebrada ya no usan ese acero porque viene impuro. Tienen que buscar ser uno todavía más sin impurezas, sin cosas que se le metan ahí raras, porque necesita mantenerse flexible y firme, filosa, sin que se le vaya el filo, para seguir avanzando. Es abrirse paso en el ascenso de uno mismo. Y el ascenso va a ir captando diferentes planos, diferentes realidades desde diferente ángulo, de diferente tono de la misma vida, de una sola vida. Pero son niveles vibratorios planetarios y corresponden también a nuestras capacidades de ser despertados.
Ese es muy interesante, que nosotros de alguna manera somos una réplica de la estructura de los planetas. Es muy interesante eso. Y ver la vinculación, no desde el ángulo egoísta, sino desde el ángulo de integrar el alma individual con el alma universal. Entonces, la templanza es necesaria en el camino. Decía el hermano mayor continuamente una frase bíblica: solo aquellos que vencieran hasta el final los haré columnas de mi templo. O sea, y eso se necesita templanza, paciencia y esas virtudes que se deben vivir en la vida cotidiana ante las circunstancias especialmente difíciles. Uno se prepara para las situaciones más adversas que vayan en el sentido contrario a donde yo quiero ir, y hay que mantenerse. El tiempo, dice el dicho, no hay mal que dure 100 años ni quien lo aguante. Con la templanza te haces que aguantes el tiempo necesario para seguir adelante. Y no es esfuerzo, es convicción, valores comprometidos de alta envergadura, de alta capacidad de abrirse camino ante la vida. La envergadura de un árbol es lo que es adelante y que ayuda a romper las olas, irse a abrirse camino en la mar. Bien, ¿alguien más desea compartir o preguntar? Adelante, Constantino. Buenos días, mi honorable maestro. Buenos días a todos los presentes. Maestro, ¿Satán representa los infiernos? Ok, voy a usar otra palabra que es muy similar a infiernos. Al donde todo se desmembra, a donde todo se quebranta, donde todo pierde sentido. Esos son los infiernos. Inforno quiere decir en el horno, en el calor donde se destroza y se quema todo si se pasa de tiempo. Puede que el calor te haga, hablando de lo anterior, templanza, pero puede que el calor te desmembre. El calor, el fuego tiene dos capacidades: de separar y de unir y templar. La pregunta: ¿qué es lo que necesitamos? La segunda, unir y templar. Pero el infierno, en el inforno, en el horno, nosotros nos desmembramos si no tenemos templanza, integridad, convicción profunda, compromiso profundo. Se dice de una sola pieza, no se quiebra. Eso nos ayuda a ver las características que hay que seguir desarrollando diariamente en el gran camino. Nadie puede decir ya está todo solucionado y no tengo que hacer nada. Tengo que seguir probando y desarrollando mi capacidad de abrirse camino. Una espada tiene dos filos, el izquierdo y el derecho. No es de un solo filo, es de dos, para ir abriendo hacia los dos lados. Abrir camino. Entonces el infierno es vivir en la desesperación, sin confianza, desilusionado, escéptico, defraudado, olvidado. Son emociones y todo que te sigue desmembrando. Es como un avión que se les llama que va en picada, que va en barrena. Cada vez
más velocidad por la fuerza de gravitación, pero va a estrellarse, va a desmembrarse, va a romperse. Eso es a través de las virtudes que subes y a través de las pasiones bajas, porque te atraen fuertemente. Las pasiones, hay unas que no son fáciles de dominar. La ira, la sexualidad animal y etcétera. Pero hay que trascenderlas, manteniendo la convicción de que uno es un colaborador de la vida y eso le da sentido a levantarse y a trabajar todos los días. Bien, alguien más que desee compartir o preguntar. Maestro, buen día. Buen día. Diríamos que eso se fragua en el crisol del tiempo, en el conos y qué más, Cruzos, cruzos, y, conos, cruzos y crisos, creo. Oro, Oh, no, tiempo no. y horno. Ujú. El Uno crisol cruz. en el oro y con el tiempo. Ujú. Cono, cruzos y ahorita se me fue. y las herramientas son la voluntad y la disciplina. Pues eso y más. Es inteligencia, es amor, Los 7 rayos es divinos. claridad, sí. Pueden ser la estructura del modelo de los 7 rayos, pueden ser otros modelos, pero siempre así. El planeta que expresa esa convicción es Marte. Marte está convencido, porque Marte es el espíritu proyectado, impulsado. Maestro, ya parece que el día 20 de noviembre entra ya literalmente Plutón en Acuario. ¿Qué nos puede hablar de ellos? De esa poderosa influencia que va a durar como 20 años. Sí, pues va a destapar los temas de los grupos. Recuerde que la casa 11 es la casa de los miembros de grupos, de más que de individuo, es de grupos, de fraternidades, de relaciones, de acompañamiento, allí en esos campos, en la tecnología, que son grupos de investigación, grupos de trabajo. Habrá revoluciones en el campo de la energía, la electrónica, las comunicaciones, pero también trae sus transformaciones fuertes, como es en el elemento aire. El aire tiene que ver con la comunicación, pero también con la contaminación. Cuando el aire está contaminado es tremendo. Se mete y se guarda en los pulmones
y nos inhibe el deseo de vivir. También esa idea independentista del suicidio, consciente o inconsciente o psicológico o físico, también están ahí. No crean que es puro, ya se arregló todo. Vienen grandes transformaciones. Emerge desde lo profundo de nuestras necesidades el transformarnos o morirnos. Disculpen, pero ahorita la moda del suicidio físico, psicológico es muy fácil. La gente que se droga, pues es un suicidio físico y psicológico, espiritualmente hablando. ¿Cuánta gente se droga? ¿Cuánta gente vive de estimulantes? Empezando por los sencillos como el café. ¿Cuánta gente depende del café? Yo creo que el 70% de la humanidad toma café, si no, no se levanta. Es una dependencia que poco a poco va dando falta de confianza en algunos aspectos. En cada quien se puede manifestar diferente, pero ahí está. No es un juego. Depende a qué le llame locura, porque locura se puede entender de muchas maneras. Pues sí. Y es que vivir es una genialidad en un mundo de locura. Pues depende. Decían por ahí que los místicos nadan en el mar de la eternidad, del infinito, posibilidades del ser, y y algunos se ahogan en ese mar, pero otros flotan y avanzan en ese mar. Entonces, no crea que es fácil llegar a las revoluciones de Acuario, y ya con eso ya se arregló. Traerá grandes pruebas y expresiones de dictaduras, de gobiernos de derecha que andan queriendo resurgir en Europa y acá en América. Y bueno, pues ya veremos estos cambios tan de fondo. Plutón no es de cariñito y de trato suave, es intempestivo, es de movimientos masivos del inconsciente. Los aspectos negativos que vaya teniendo Plutón pues, traerán muerte física o psicológica, como se está viendo ya el tema de valores. El tema del aborto es un tema plutoniano y usted ve se está tratando abiertamente, cada vez más aprobado. Estoy hablando de una gran masa, porque tenemos derechos individuales. Eso también a veces Acuario trae anarquía, dominio y control sobre grupos. En fin, iremos viendo sus manifestaciones, qué es lo que destapa, qué es lo que hace emerger, porque emerge lo que está enfermo, como un brote de pus o de enfermedad, pero también puede hacer emerger los altos compromisos de transformación y liberación de la muerte y de nuestros miedos. Todo esto iremos viendo en las gobernancias, en las tendencias, en las modas. Todo lo que vimos en la Olimpiada también es Plutón en Acuario. Las aprobaciones sociales de la transexualidad, de la homosexualidad y de cualquier manifestación, porque somos libres. Libres no, vivimos dentro de leyes. Es
Si quieres dominar la naturaleza, obedécela, dice la gran frase. La última y nos vamos. Sí, don Santiago. Buenos días, maestro. Buenos días, hermano. Maestro, volviendo al temple, a la templanza, se me vino a la memoria los templarios. ¿Tenía que ver por la templanza que tenían o porque cuidaban el templo? Porque reconocían el templo como su origen. Recuerden que ellos tuvieron sus cuartel que le otorgó el rey de Jerusalén, Balduino II. Eran las caballerizas del templo de Salomón. Entonces eran los humildes servidores del Cristo dentro del templo de Salomón, algo así es la frase original del nombre de los templarios. Pero era porque sus cuarteles eran esos. Y posiblemente con el tiempo se empezó a usar el término temple para aquello que no se quiebra, porque su palabra era ley. Si ellos se comprometían, entregaban hasta la muerte. No se les permitía o se les expulsaba ante la duda o ante la traición de los valores y principios de la orden del templo. Luego se les fue llamando templarios, pero tiene su nombre original como servidores del y ahí también un poquito el sesgo que fueron tomando de no adorar al Cristo crucificado y doliente, sí a la cruz, porque era la fuente del paso, era la gran virtud, morir para trascender las limitaciones del ser. De ahí lo que se hablaba mucho de ellos y que nunca fue realmente comprobado, pero que se habló o fue sacado por vía de la Inquisición y de torturas. Pero los templarios tenían que morir luchando. Era la dignidad del guerrero, del defensor del camino, poniendo su vida por encima. Por eso se decía que eran tan buenos en las artes militares, porque no tenían miedo a morir y entregaban todo. El miedo te limita, la confianza profunda y el respeto a la muerte te hace casi invencible. Entonces sí, templarios, templo, temple. Por eso fueron dignos de confianza, de grandes fortunas, de grandes extensiones, de grandes reinados, por su capacidad de cumplir su palabra ya que la daban. Ellos buscaban que el templo creciera, que la orden creciera, pero nunca en contra de los valores que habían siempre pregonado. Por ahí va lo que en este momento se me viene a su pregunta, reverendo Santiago. Gracias, maestro. Muy bien, ya es la hora, les agradezco su participación, su acercamiento a reflexiones que nos pueden ayudar a entender un poquito más nuestro trabajo, nuestra orientación con los temas de la vida que se vive todos los días, de día y de noche, en una forma de día, una forma de noche. Unos días nublados y otros asoleados, unos fríos y unos calientes, pero siempre vida, siempre en esa riqueza para renovarse, para transformarse. Pax, que pase un bonito día. Pax, maestro, gracias. Igualmente, buen Gracias, día. maestro. Buen día a todos.
Igualmente, hermanos. Mañana. Hasta mañana, hermanos. Gracias, maestro. Hasta mañana, Lupita. Nos vemos. Nos vemos. Paz, maestro. Buen día. Maestro. Buen Pax. día.